La directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la COMPIN, Valeria Céspedes, nos visita aquí en el estudio. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, Ramón. Lo primero que quiero partir es confirmar algo que entiendo la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, ha dicho en estas últimas horas de que ya hay denuncias por situaciones como esta en curso que ha hecho la COMPIN. ¿Eso es efectivo? Sí, eso es efectivo, Ramón. Tal como ha mencionado la subsecretaria, frente a este indignante, hecho denunciados por la Contraloría, nosotros a principios del año 2024 comenzamos un trabajo justamente para abordar aquellos servicios más críticos dentro del Estado con niveles altos de ausentismo para poder ver maneras, más masivas de poder verificar los reposos médicos, ¿ya? Justamente dentro de estos organismos pilotos se encuentra la JUNGI, la Subsecretaría de Redes, a través de todos los recintos hospitalarios que agrupa, y también la Subsecretaría de Salud Pública. Producto de esas mesas de trabajo, nosotros ya hemos realizado cerca de 300 denuncias al Ministerio Público de casos que efectivamente logramos comprobar que estuvieron fuera del país en un periodo de licencia médica. ¿Y qué avance han tenido esas denuncias? ¿Algunas ya han tenido resoluciones? A nivel de Ministerio Público estamos insistiendo sobre el estado en que se encuentran. Sin embargo, internamente nosotros ya tenemos algunos avances, porque a la fecha, por lo menos en el sector salud, ya tenemos 4 personas destituidas por esta razón, y la JUNGI particularmente también, ellos han dedicado incluso personal exclusivo para hacer los sumarios de estos casos, porque justamente es una de las instituciones que hoy día tiene un grave problema interno de ausentismo. Pero para que quede claro entonces, eso y esas denuncias que ustedes han hecho son independientes al informe que se ha conocido contra Contraloría, o sea, un trabajo que se viene haciendo de antes. Exactamente. Nosotros, Ramón, este es un tema que nos tiene preocupados permanentemente. El tema del ausentismo, como ya también se ha comunicado, es algo que ha ido creciendo en el tiempo. Las licencias médicas desde el 2018 al año 2024 se duplicaron. Nosotros hoy día a nivel país se emiten alrededor de 8 millones de licencias médicas, y eso sin duda que ha generado la preocupación nuestra en términos de fiscalización tanto de los trabajadores que hacen uso como también de los emisores, de los médicos que emiten estas licencias. Por lo tanto, nosotros ya veníamos trabajando en esta iniciativa y hoy día nos encontramos en proceso de firma de un convenio con la PDI para poder hacer esto de manera masiva. Ya hoy día lo que nosotros hemos hecho son casos puntuales que, como le comentaba, desembocan en estas 300 denuncias, pero queremos hacer algo para todo el sector público, y para eso obviamente se requieren también algunos procesos como convenios de por medio. Ahora, ¿cuánto necesita el COMPIN la colaboración de las instituciones? Cuando estamos hablando de reparticiones públicas, para poder hacer cruces de información y detectar más masivamente aquello, porque si bien usted señala que hay más de 300 denuncias que se han hecho, uno, a partir de este dato nada más, dice, bueno, son muchísimas más las que pueden ser cuestionables, al menos. Por lo tanto, para llegar a un nivel de fiscalización que realmente dé cuenta de la realidad y de lo que está ocurriendo y ser efectivos en aquello, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, justamente como le mencionaba, para nosotros es crucial el convenio con la PDI, porque este convenio, ¿de qué se trata? Se trata de poder interoperar las bases de datos de la COMPIN, que son las licencias médicas, con las bases de datos de la PDI, que son los movimientos migratorios. Yeah. Con el intercambio de esta información, nosotros podemos hacer lo mismo que en cierta forma hizo la Contraloría, que con sus atribuciones, por supuesto, pudo hacerlo de manera mucho más expedita. Entonces nosotros con este convenio lo que esperamos poder hacer este cruce masivo para todas las instituciones del sector público sin necesidad de que las instituciones nos tengan que entregar alguna información, porque nosotros contamos con las bases. Ya, porque llama la atención, por ejemplo, algunas instituciones, ya señalaba, están trabajando con la JUNGI, pero uno dice, bueno, ¿y por qué aparecerán con tantas en el primer lugar? ¿Qué es lo que pasa? Internamente puede que haya instituciones que tienen, no sé, una fiscalización interna, un resguardo o una toma de cantidad de licencias que por la naturaleza del trabajo evidentemente se provocan tal vez más situaciones tal vez de salud mental, etcétera, pero uno no logra comprender en un primer vistazo por qué algunas están primeras en el ranking. Bueno, efectivamente, eso lo que nosotros hemos visualizado es que el sector salud y el sector de la educación
que son, por cierto, los sectores que tienen más funcionarios públicos también, tienen ciertas complejidades que tienen que ver con la naturaleza del servicio que se presta. Justamente el servicio es muy sensible, porque uno aborda la salud de las personas y el otro aborda también, en este caso, la formación de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, en periodo de formación. Por lo tanto, creemos que efectivamente, por la naturaleza de los servicios, hay complejidades que se están abordando. Nosotros sabemos que estas instituciones están con sus planes de ausentismo, en conjunto, por ejemplo, con los gremios de los trabajadores, avanzando para poder no solo ir a las medidas fiscalizadoras o de control, sino que también con planes preventivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se generen las condiciones y se generen las instancias con los trabajadores para poder recuperar la salud y que las personas vuelvan a su trabajo. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad del funcionario público, de su jefatura o del servicio, ¿qué relación hay con la COMPIN, si tiene alguna obligación o es a través de estas situaciones de colaboración que usted está señalando que se pueden firmar ciertos convenios para poder detectar casos y denunciarlo y resolverlo más rápidamente? Lo digo porque a raíz del informe de Contraloría hemos escuchado, hoy día mismo veía una entrevista a una funcionaria de Junji que sin dar su nombre, etcétera, guardando su identidad, decía que ella le había pasado un montón de veces, compañeros de trabajo, se sacaban fotos, subían a sus redes sociales con licencias médicas y estaban en el extranjero, pero que todo el mundo lo sabía en la oficina y nunca pasaba nada. Sí, lo que ocurre acá es que quizá en nuestra sociedad se ha ido como normalizando el uso de la licencia médica para otras necesidades. Y eso es algo que nos tiene muy preocupados y en constante revisión de nuestros procesos. Efectivamente, hoy día nosotros tenemos un canal de denuncias, que aprovecho de comentarlo, que es denuncias.milicenciamedica.cl, donde el año pasado recibimos más de 1.600 denuncias de la ciudadanía, ya sea a trabajadores o a emisores, a médicos, por mal uso. Y justamente muchas de las denuncias que nos llegan tienen que ver con eso, con que el compañero, ¿verdad?, el amigo, el vecino, qué sé yo, se encuentra, por ejemplo, fuera del país o fuera de la ciudad en algunos casos, o no cumpliendo el reposo, y que la licencia fue solicitada para otros fines. Y todas esas denuncias, las distintas COMPIN del país las acogen, las investigan y cuando procede se hacen las denuncias respectivas. Ah, o sea, entonces hay un canal de denuncia que uno puede hacer independientemente del lugar donde esté trabajando. Exactamente. No, porque a veces le preguntaba a esta misma persona, ya, ¿y usted cuando volvió encaró a su compañera de trabajo? Sí. ¿Y denunció la situación? No, ¿para qué me voy a meter en problemas? Sí, de hecho estas denuncias pueden ser absolutamente anónimas. Por supuesto que para el ingreso hay que hacerlo con la clave única, pero en el proceso investigativo no se resguarda la identidad de las personas que denuncian y las personas pueden efectivamente entregar los antecedentes del empleador, del trabajador o del médico que se ve involucrado en esta situación para que nosotros la investiguemos. Estamos conversando con Valeria Céspedes, la directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la COMPIN. Aclaremos un punto respecto de las licencias médicas y su emisión, cuando son licencias por salud mental. ¿Cuáles son las restricciones que se tienen? Porque aquí ha habido algunos argumentos que uno ha escuchado a partir del informe de Contraloría que dice, bueno, pero algunas pueden estar justificadas porque como son o pueden ser licencias psiquiátricas, uno puede cumplirla en cualquier lugar. A ver, la normativa es bien clara al respecto, Ramón. Cuando el médico tratante emite la licencia médica, hay una sección de la licencia donde indica dónde se debe cumplir el reposo, ¿ya? Y ahí aparece el domicilio de la persona, el hospital, si es que es una persona que está internada, y también aparece como un campo que dice otro, que habitualmente para las licencias de salud mental se utiliza el otro porque justamente la Superintendencia de Seguridad Social, a través de sus distintas normativas, ha informado que cuando se trata de licencias de salud mental, efectivamente la persona puede no estar en su domicilio, puede estar en otro domicilio. Sin embargo, ese domicilio siempre se refiere al territorio nacional. Ya también hay jurisprudencia y hay normativa que dice que la licencia médica es un beneficio que se otorga para ser utilizado dentro del territorio y solo en casos excepcionales puede salir del país, que es cuando justamente el médico lo indica para tratamientos o procedimientos médicos en el extranjero. Por lo tanto, claro, hay personas que desconocen esto y otras quizás sí lo conocen, pero solo para que la ciudadanía lo tenga muy claro, no es para cumplir el reposo en el extranjero, salvo, como le mencionaba, en casos muy excepcionales que deben ser consignados en la licencia médica. Claro, porque hay algunas personas que se las menos, obviamente, dentro de esas 25.000,
en donde tal vez está justificado desde el punto de vista de algún tratamiento para el extranjero, tanto para la persona misma, tal vez acompañando, por ejemplo, un menor de edad. Que ocurre, Claro, ¿no? por eso es que es importante que estos 25.000 casos hay que investigarlos, porque pudiéramos tener casos justamente donde las personas salieron para algún tratamiento de salud. Y eso en la investigación y en el sumario respectivo se tiene que revisar. Y los que no tengan la justificación, por supuesto, tiene que aplicarse la máxima sanción que la ley permita en estos casos. Ahora, así como hablábamos de algunas dependencias del Estado, ¿no? Como la JUNGI, por ejemplo, en donde usted ya me ha señalado al principio y ya están trabajando, ¿no? Con esa repartición para ver qué es lo que sucede allí. En el top 10, por decirlo, de las instituciones que muestra la Contraloría, a mí me llama la atención que la mitad son municipalidades o corporaciones municipales. Y en el tercer lugar está Arica. Y como en el 10º lugar está Punta Arenas. Después, cuando vemos otros datos desagregados del informe de Contraloría, vemos que la mayor cantidad de estas 25.000 licencias están, bueno, geográficamente la región metropolitana es más grande, entonces por lo tanto están en la región metropolitana, las cuestionadas, pero después siguen en el orden importante Arica y Punta Arenas. Y uno pensando dice, son dos ciudades fronterizas. Arica para pasar a Tacna es habitual. Es muy habitual que, de hecho, diariamente las personas viajan a Arica, de Arica a Tacna a comprar productos. O en Punta Arenas hacia Río Gallego. Considerando esa situación, ¿no sería necesario echar un vistazo específicamente qué es lo que está sucediendo con la Municipalidad de Arica, qué está sucediendo con la Municipalidad de Punta Arenas, producto de esta misma situación? Efectivamente, nuestro foco en el análisis que yo le comentaba ha sido en las ciudades fronterizas, porque nosotros ya habíamos detectado esta situación en términos de que son espacios geográficos que se prestan, ¿verdad?, para una salida del país de manera mucho más simple, en este caso Punta Arenas, Arica o en la región metropolitana. Entonces, por lo menos el foco que nosotros hemos realizado hasta ahora justamente ha sido eso, ha sido en las ciudades fronterizas, donde sabemos que es más fácil poder salir del país. Y en relación a los servicios públicos que usted dice, efectivamente esto es transversal. Nosotros hemos conversado y hemos tenido diversas reuniones permanentemente con muchas instituciones de todo tipo, incluso de las Fuerzas Armadas, de PDI, de Carabineros, de Gendarmería, porque esta es una situación que se da en todas las instituciones del gobierno central, de Fuerzas Armadas y también en las municipalidades. Ahora, en este caso en particular y en las que ustedes han hecho las demandas, ¿qué es lo que lleva asociado inmediatamente el rechazo de esa licencia médica en términos de lo que significa los costos, por ejemplo, si ha sido emitida o si ha sido cursada en algún instante? No sé cuál es el procedimiento, si se rechaza de inmediato y por lo tanto el seguro no opera, o hay algunas que son posteriores, en donde se revisa cuando ya incluso el seguro ha operado. Me explico, para ser más claro. En donde, por ejemplo, sí se ha pagado la licencia médica, pero de todas maneras se sigue observando a posteriori. Claro, nosotros hacemos fiscalizaciones durante el proceso de aprobación de la licencia y también posterior. En este caso en particular, cuando ya han salido del país, ¿verdad? Lo que se hace y cuando se verifica que la persona salió del país, automáticamente eso procede el rechazo de la licencia médica, aunque ya en algún momento se haya autorizado y se haya pagado. Ya. Por lo tanto, al ser rechazada, nosotros comunicamos al empleador público respectivo para que haga cobro de esta licencia y a la vez inicie el proceso disciplinario correspondiente. Y en paralelo hacemos la denuncia al Ministerio Público porque justamente esta persona percibió, ¿verdad?, recursos fiscales indebidamente. Entonces, son varias acciones en paralelo. El rechazo de la licencia, aunque ya haya ocurrido, aunque ya se haya pagado, igual procede, igual corresponde y también se realiza el cobro y se le solicita el reintegro a esos funcionarios. Y la resolución que emita, por ejemplo, el COMPIN, ¿cuánto es vinculante respecto de la situación administrativa que puede tener en el servicio público en que trabaja esa persona? O sea, es totalmente vinculante, porque si la resolución del COMPIN dice que la persona no cumplió el reposo, ¿verdad? Y por lo tanto se rechaza la licencia, en este caso el empleador público tiene la obligación de iniciar este sumario y por falta a la probidad, que es una de las faltas más graves que existe, ¿verdad?, en el estatuto administrativo para los que somos funcionarios públicos. Perfecto. O sea, eso lleva a configurar una falta a la probidad. Lo digo porque falta a la probidad puede llevar a la destitución. Exactamente. Porque lo otro cuando son faltas menores, puede ser una anotación sencillamente, pero cuando es caratulado como falta a la probidad,
la sanción máxima es la destitución. Exactamente, por eso nosotros en estos casos donde no hay, como se dice, no hay mucha opción de apelar, ¿verdad?, a la falta, porque está totalmente comprobada, lo que nosotros hacemos es enviar al empleador para que haga este sumario, que lo más probable es que termine en una destitución y a la vez la denunciamos como un delito, porque efectivamente esta persona se apropió indebidamente de recursos fiscales. Ahora, directora, a raíz de lo que ha sucedido, ha habido bastantes reacciones, ¿no? Y algunos que son proposiciones. Por ejemplo, el Colegio Médico ayer señalaba que podría ser útil, dice, que para prevenir situaciones como las que arrojó este citado informe, se le propone a la COMPIN que los profesionales de la salud tengan acceso al historial de las licencias médicas de los pacientes. Dicen ellos, desde el Colegio Médico, una medida que permitiría una mejor evaluación clínica y contribuiría a prevenir los abusos. ¿Eso es posible o eso es una dificultad porque tal vez choca con otras legislaciones? Bueno, hay dos cosas. Uno, la tecnología y otro, el tema normativo. En cuanto a la tecnología, hoy día en Chile existen 2 operadores de licencias médicas que son las empresas que tienen a cargo los sistemas de emisión de licencias médicas, que son IMED y Medipaz. Estos sistemas entre sí no conversan, entonces lo que ocurre es que a veces hay médicos que emiten licencias por IMED, por ejemplo, tienen convenio con IMED para emitir su licencia y hay otros que tienen convenio con Medipaz y por lo tanto no tienen acceso a la información del otro operador. Ya. Eso es algo que nosotros estamos revisando con la Superintendencia de Seguridad Social, que es quien supervigila justamente a los operadores para poder eventualmente generar una interoperabilidad de esta información de tal manera que quede disponible para el profesional que emite la licencia el historial médico. O sea, el historial, perdón, de la licencia, porque ahí paso al tema normativo. El médico no puede tener el historial completo, ¿cierto?, del paciente de otras atenciones, porque las fichas clínicas hoy día no todas están en línea, pero sí pudiera tener al menos decir, por ejemplo, la cantidad de licencias que ha emitido otros profesionales respecto de ese paciente. Ya, o sea, eso sí se podría, el tema de la licencia. Otra cosa, el historial médico, Exacto. que también uno es personal y si uno va a otro médico, a uno le preguntan qué historial tiene, pero no es necesariamente una obligación uno entregarlo, ¿no es verdad? Sí. Porque si no también ahí entra en otra situación. Ya, pero esto de compatibilizar el hecho de los sistemas es una cosa que se puede hacer. Que se puede hacer. Es factible, tecnológicamente es factible. Por supuesto que esto involucra recursos y voluntades también del sector privado, como le mencionaba, de esta empresa y también en este caso por nuestro lado y la superintendencia que tenemos toda la, digamos, la intención de poder ir haciendo estas mejoras también en el tiempo. ¿Qué pasa con los proyectos que hay en desarrollo precisamente para modernizar todo el sistema de licencias médicas? ¿Cómo ha participado COMPIN en aquello? Sí, bueno, recientemente en el mes de marzo se aprobó una reforma, una ley, mejor dicho, que reforma una ley anterior que justamente dice relación con la fiscalización. Esta es una nueva ley, una modificación legal, mejor dicho, que lo que establece son más facultades, tanto a COMPIN como a la Superintendencia de Seguridad Social, para la fiscalización y también endurece las sanciones para aquellos que se verifique que hacen mal uso, en este caso como prestadores médicos, de las licencias médicas. Eso por una parte. Por otro lado, recientemente también en el mes de enero el Ejecutivo ingresó al Congreso una reforma donde establece un cambio estructural donde la Contraloría Médica de las licencias médicas se iría a FONASA con el objetivo de justamente que sea el seguro quien tramite esta licencia y la COMPIN quede como una instancia de apelación para que los usuarios puedan apelar a aquellos casos de licencias que sean rechazadas. Y prontamente, en el mes de junio, también, como Ejecutivo, tenemos el compromiso de presentar un proyecto estructural al SIL, que es el subsidio de incapacidad laboral, que dice de relación ya con temas mucho más profundos, que también ha habido, yo diría, una mirada transversal, tanto en el Congreso, ¿cierto?, en la ciudadanía y en los distintos actores que concuerdan en que hay que mirar de manera más estructural, por ejemplo, el tema de las tasas de reemplazo, por el tema, por ejemplo, los días de carencia que hoy día existen, y así una serie de temas más estructurales que nosotros visualizamos que van a aportar significativamente a mejorar el buen uso de las licencias médicas. ¿Hay alguna teoría detrás o simplemente una costumbre que se ha instalado entre nosotros de que en promedio la licencia médica, no voy a hablar del total porque evidentemente trabajadores del sector público pueden ser más y por lo tanto tienen más licencias médicas, entonces
creo que el orden de los 8 millones son 5 y 3, ¿no es verdad? Más o menos 5 en el sector público, 3 en el sector privado, ¿estoy bien? Claro, el 15% de las licencias aproximadamente son del sector público. Ya, ok. Porque ahí puede haber mucha aplicación, puede haber más trabajadores en el sector público sencillamente. Ya, ok. Pero cuando uno va a los promedios de licencia, ahí sí se dispara. En el sector público es mucho más alto el promedio de días que tiene licencia un trabajador que en el sector privado. Y ahí eso uno no lo entiende, porque uno podría enfermarse de un dolor de la espalda, de resfrío, de enfermedad respiratoria en cualquier lado, trabaja en el sector público o en el privado. Pero ¿por qué aumenta tanto el promedio en un lado sobre el otro? Sí, eso es efectivo, Ramón. Primero decir que post pandemia los índices se han elevado en todos los sectores, tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, una parte importante tiene que ver con las secuelas, ¿verdad?, que dejó la pandemia en términos sanitarios. Y en el sector público, lo que nosotros hemos visto en los distintos estudios que existen es que conjugan varios factores en esto de que las licencias en el sector público son más. Yo creo que uno, primero, tiene que ver con la naturaleza del servicio que se presta. Lo otro son razones de condiciones de trabajo, ¿verdad?, que no siempre, en muchos casos, son a veces las más adecuadas. También tiene que ver con los recursos con los que se cuenta y, por supuesto, también la sobrecarga. Imagínense, nosotros en el 2018 tramitábamos 4 millones de licencias, hoy día tramitamos 8 millones de licencias y con un personal que se ha mantenido constante en el tiempo. Entonces, esa sobrecarga, lo pongo como ejemplo porque probablemente en muchos otros servicios públicos también los trámites van aumentando, también significa una sobrecarga que puede sin duda también tener un impacto en la cantidad de licencias que usted menciona. Muy bien. Hemos tratado de profundizar a partir del informe de Contraloría, no solamente en aquello que tendrá que tener su sede administrativa y judicial, como ya lo anunciábamos al principio, con los sumarios que se han señalado y ordenado por parte del Ministerio de Hacienda y distintas reparticiones públicas, por las denuncias que se han hecho ante los tribunales de justicia y por la incluso implicancia también del Consejo de Defensa del Estado, que se le ha pedido también que revise todos estos casos. Pero a partir de eso, una mirada más global a este tema, que solo para cerrar, decía la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que son más de 8 millones de días perdidos al año, lo que significa más de 350 millones de dólares que el Estado gasta al año, el año pasado, por suplencias y reemplazo en el sector público. Es una tremenda cantidad de recursos que, por supuesto, no sobran en el Estado. Muchísimas gracias, Valeria Césped, directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez La Compina, aquí en los estudios de Tele 13 Radio. Muchas gracias, Ramón. Gracias por la invitación.